Muy buenas tardes. Mi nombre es Anselmo Benítez, estudiante de la maestría en TIC de la Universidad de Investigación de la ciudad de Bucaramanga. Soy de la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre, docente de la institución educativa Nueva Esperanza del mismo municipio de acá de Sincelejo. Me voy a permitir hacer un análisis haciendo un recorrido de la línea del tiempo desde los años 1980 hasta llegar a la época actual, revisando cuáles son los avances que se han presentado de las TIC con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, viendo cuáles son los elementos que han podido tener una incidencia mayoritaria y de pronto las posibles fallas o incidencias negativas que hayan podido tener las TIC en este mismo proceso de enseñanza. El recorrido que me voy a permitir realizar, voy a iniciarlo desde el año 1980, cuando tuve la oportunidad de conocer las primeras herramientas TIC que venían haciendo un aporte al proceso de enseñanza-aprendizaje. Encuentro que en esa época los recursos eran un poco limitados. Disponíamos de un sistema operativo que era el mayoritariamente utilizado en ese momento en el campo de las TIC, en los computadores, cuando eso todavía los celulares pues no eran una herramienta que se hubiera globalizado en el uso y que tampoco estuviera interviniendo mucho en el proceso de las TIC de ninguna forma, ni de forma negativa ni de forma positiva. Este proceso de la evolución de las TIC en el campo educativo se creció de una forma de pronto inesperada, llegando hasta unos niveles de globalización, y que esto le vino permitiendo cada vez más a cada uno de los usuarios que intervenían en el proceso educativo tener acceso a un sinnúmero importante de herramientas, de información, que en tiempos anteriores era un poco complicado de conseguir ese tipo de información, porque para conseguir una enciclopedia, una biblioteca, había que disponer de unos recursos económicos que no estaban al alcance siempre de todos los actores, todos los usuarios del proceso educativo. Es más, algunas veces ni siquiera a los mismos docentes ni a los centros educativos. De manera que el nacimiento del Internet y la globalización que se viene presentando en los años 1980 nos permite a los usuarios que hacemos parte del proceso educativo de apropiarnos en esa manera de información, de conocimiento, y que el ciberespacio estaba disponible como la biblioteca más grande del mundo, con todos sus contenidos académicos, que antes era muy complicado conseguirlo. Las enciclopedias, pues como les comentaba antes, eran enciclopedias en físico que tenían un costo muy elevado. Con todo este surgimiento, en el año 1993, ya avanzando unos años más, nos encontramos con un acontecimiento que, a mi modo de ver, pues comenzó a contribuir de muy buena forma en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo personalmente tuve la oportunidad de conocer allí en esos años la primera enciclopedia virtual que llevaba por nombre Enciclopedia en Carta. ¿Qué traía esta enciclopedia? Esta enciclopedia traía unos elementos muy motivantes, no solamente para los estudiantes, para los aprendices, sino que también para los docentes, porque allí en un solo dispositivo, en un CD, o cuando teníamos la oportunidad de tenerla instalada en un computador, en esa enciclopedia nosotros encontrábamos recursos fotográficos, recursos de videos, recursos de textos actualizados. Teníamos la posibilidad de ver fotografías en 3D, teníamos la posibilidad de ver fotografías panorámicas, y a esos elementos se convierten en algo que es muy motivante, que contribuye de buena forma al proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes de esa época comienzan a motivarse mucho por el uso de esta enciclopedia, ya no tenían que acudir pues mucho a los libros en físico, aunque
No estoy cuestionando el uso de los libros en físico porque siempre han sido una herramienta muy valiosa para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Solo que fue un elemento nuevo, donde se aportaba ya elementos de multimedia, de audio, de voces de los mismos actores, inclusive cuando se consultaba alguna biografía de algún personaje de la historia, la música, la cultura, todos los elementos académicos que hacen parte de todo este proceso ya estaban al alcance solo en un CD o en un computador. Y allí me parece que fue un aporte bien importante porque se comenzó a partir un poquito ya el proceso de enseñanza, ya comenzamos a cambiar un poquito de los libros, aunque repito, los libros siempre han sido importantes, ya nosotros podíamos conseguir hasta fragmentos de libros escritos por García Márquez que aparecían allí, de otros autores importantes también. Esta enciclopedia nació por allá en los años 1993 y estuvo vigente aproximadamente hasta el año 2009, cuando ya el Internet, el Internet fue tomando como que una importancia y una utilización, ya se fue metiendo más en el proceso académico. Y como la Encarta era una enciclopedia que solamente estaba disponible para computadores de escritorio o computadores portátiles, no se actualizaba muy fácilmente. Entonces ahí comenzó a salir, a surgir en el año 2009 más o menos, comenzó a aparecer una enciclopedia que todavía está vigente, virtual, que es la que se conoce como Wikipedia, que tiene una gran demanda de usuarios, no solamente a nivel de primaria, de bachillerato, en esos niveles, sino que también a veces se consulta a niveles universitarios y a veces hasta a niveles de pregrado. Entonces ya se comenzó a actualizar la información en una forma más dinámica con la utilización de la Wikipedia. Aquí comienza también a aparece de una forma bastante importante el método que se conoce como de autoaprendizaje, el e-learning, que se conoce, es uno de los elementos de la TIC que ha mostrado unos aportes bastante notorios en la evolución y que han contribuido de una forma eficaz, eficientemente en ese proceso educativo. Eso nos ha permitido el e-learning, el autoaprendizaje. Me parece que es uno de los aportes más importantes que ha tenido las TIC en este proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ya aquí se comienzan a romper algunas barreras. Ya nos permite salir de los escenarios de las cuatro paredes de los salones. Ya los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden llegar a escenarios donde nunca llegaban. Lo único que se requería era que se tuviera una conectividad con Internet, que por cierto tampoco era muy fácil en esa época, pero el e-learning pues hizo que como que un empujón, como que le dio un empujón a este aporte, a este elemento del Internet, para que las universidades y algunas instituciones comenzaran a preocuparse por esa parte, inclusive también la parte gubernamental se fijó en eso, se dio cuenta que el proceso educativo se podía potenciar de alguna forma utilizando este recurso, este elemento del Internet. Este patrón del e-learning, que se conoce también como autoaprendizaje, rompió las barreras de distancia y de tiempo. El estudiante pasó del rol de ser un actor pasivo y se convirtió en un actor activo, un rol importante donde él era el que se ponía el ritmo de aprendizaje, se ponía el horario y a la vez pues tenía disponible ese recurso de la biblioteca más grande del mundo que es conocido como el Internet. Ahí está la Wikipedia, están algunos repositorios que en este momento ya tienen las universidades disponibles para los usuarios, inclusive para algunos estudiantes. Aparece también otro recurso que es el Google Academy. Se comienza a meter también una parte que se comienza a poner de moda también en los escenarios de multimedia, que es la gamificación. Comienzan a aparecer algunas aplicaciones como el EducaPlay, que nos trae
herramientas para crear sopas de letra, crucigramas, asociación de palabras, etcétera, etcétera. Entonces, allí se comienza a abrir más el escenario de autoaprendizaje del e-learning y comienza a tomar una relevancia importante en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, ¿en qué momento el e-learning toma una relevancia significativa, importante? Pues precisamente hace 2 años, cuando se presentó el acontecimiento de la pandemia de la COVID-19, donde el 100% de las instituciones tuvieron que acudir a esta modalidad de enseñanza, de autoaprendizaje, que el e-learning se implementó como una estrategia para suplir, para llenar los vacíos que estaba dejando la presencialidad, porque no podíamos asistir a las clases. Entonces teníamos que utilizar una herramienta y esa fue la herramienta propicia que se estuvo utilizando, inclusive todavía se sigue utilizando en las universidades.